Tuvimos que clausurarles el Congreso. Fue un proceso largo, un proceso cansado. Una de las principales preocupaciones era que no se garantizara el derecho de participación. Es una ley muy abrazadora, es una ley muy garante. Si bien ya existe una ley general, una ley federal, los estados estaban obligados a hacer su propia legislación local. Cuando entró en vigor la ley general en materia de desaparición, se generó la obligación del Congreso del Estado de armonizar los marcos normativos de Jalisco con los contenidos de la ley general. Había también ya gestiones a nivel local para el efecto de que fuera la ley, inclusive había una iniciativa ya de ley que estaba pendiente en el Congreso. Tras un proceso de espera, de omisión por más de 2 años y medio, y además también incertidumbre, desgaste, frustración, sobre todo para familiares de personas desaparecidas, se logró establecer una dinámica participativa, una dinámica donde estuvieron involucrados colectivos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones, la academia, el Congreso, las autoridades estatales y los organismos internacionales. Asesoramos técnicamente a las autoridades de cómo se deben de seguir ciertos procesos y además acompañamos a las familias o a las víctimas, ¿no?, que están sufriendo las consecuencias de esta violencia, por ejemplo, a los familiares de personas desaparecidas. Fue largo, sí duró tiempo, pero también eso garantizó la calidad de la propia ley, ¿no? Justamente ahorita ha sido reconocida por diversos actores como una de las leyes estatales pues, más progresivas a nivel nacional. Se dio a base de consensos, de diálogo, de debates, de discusiones y verdaderamente de un ejercicio de un parlamento abierto, democrático, absolutamente. Se generaron documentos que fueron 3 propuestas: la Ley de Personas Desaparecidas, Ley Especial de Declaración de Ausencia y Ley de Atención a Víctimas. Después de allí de tener el visto bueno por parte de los colectivos, el gobernador del estado presentó las iniciativas aquí al Poder Legislativo. Había colectivos que ya decían, ¿sabes qué? Yo me siento ya satisfecho con ese instrumento, ahí está bien, ya que se publique para que sea ley. Había colectivos que decían, ¿sabes qué? Yo quiero que esto se enriquezca más y que traigan a más especialistas. Vamos trabajándolo así. Tuvimos que clausurarles el Congreso porque no íbamos a permitir que la ley la sacaran en ese momento, ¿no? Sin las familias. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha. Pero que también se inviten a las autoridades que en este caso son estratégicas para la aplicación directa de esta ley, como puede ser la Comisión de Búsqueda de Jalisco, la Fiscalía General del Estado, pero particularmente la Fiscalía Especial en investigación del delito de desaparición forzada y de delito de desaparición cometida por particulares, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, la Comisión de Derechos Humanos. Ese proceso fue también revertido por varias acciones que realizamos en conjunto con las familias, con la academia, con los organismos internacionales, de solicitudes de reuniones con las y los diputados, de presentar las cartas, de realizar también hasta las acciones de protesta simbólica, que fue la clausura en 2 ocasiones del Congreso de parte de las familias. Empezaron con una presión a través de plataformas digitales, obviamente principalmente encabezada por organizaciones de la sociedad civil que tienen un buen manejo en estas herramientas, y se logró que este dictamen que estaba por ahí recorriendo, que no era oficial porque no era un dictamen que había sido aprobado en comisiones, sino que lo que decimos es radio pasillo, ¿no? Decías, ya, pues ahí está el dictamen, pero no tenías esta certeza, que hacen que los colectivos rompan el diálogo con la comisión que dictamina. Fue una suma de varias actividades que al final nos ayudó a generar esta dinámica de más confianza,
de más empatía y sobre todo de más participación, donde realmente se pudo escuchar a familiares de personas desaparecidas. Desde luego, la invitación fue a los 38 diputados integrantes de la legislatura y participaban ya sea de manera directa o de manera indirecta. La primera ley que se trabajó fue precisamente la Ley de Declaración Especial de Ausencia. Lo que busca es proteger los derechos de la persona desaparecida mientras no pueda ejercerlos por sí misma porque está desaparecida, pero también protege los derechos de los familiares y de las personas con las que esa persona desaparecida pudiera tener un vínculo afectivo, ¿no? Como el tema de la pandemia se fue prolongando, decidimos en el mes de junio del 2020 se estableció que se iban a hacer las mesas de trabajo. Establecimos martes y jueves esas reuniones vía telemática. Claramente ha sido un desafío, sobre todo para la plena participación de familiares de personas desaparecidas. Sin embargo, pues gracias a la facilitación de parte de la Academia, de las organizaciones de la sociedad civil y del propio Congreso, se logró facilitar la participación de familiares de personas desaparecidas. De las discusiones técnicas es escuchar la preocupación de las personas que están participando y quienes tienen que transformar esas preocupaciones en un criterio normativo, pues son en este caso las y los asesores y el secretario técnico de la comisión, ¿no? Ellos nos enviaban las observaciones el lunes, el miércoles y el viernes. Todo el cuerpo de asesores se trabajaban y se les mandaba vía electrónica las que quedaron y las que no quedaron, y durante el desahogo de esas reuniones se justificaba, se discutían el por qué sí, el por qué no se habían agregado, pretendiendo llegar al mayor acuerdo. Lo que querían las organizaciones y los expertos es que nosotros lo expresáramos con nuestra voz en las mesas de trabajo para que nos entendieran desde el lado de las familias. Y ya cuando nosotros hablábamos, entonces ya entraban los expertos, la academia y todo, para que se debatiera entre los expertos, entre los asesores y los diputados, cómo iba a quedar la ley. Algo que fue un esfuerzo por todas las actores que estábamos presentes era intentar bajar un lenguaje que es sumamente jurídico y técnico a algo democrático, ¿no? A un lenguaje que las familias puedan entender. Fueron jornadas de trabajo intensas para que también los asesores entendieran el significado de lo que se está viviendo del lado de la desaparición. Optamos porque escucharan nuestras historias, el por qué a veces estábamos haciendo alguna sugerencia que de repente para los conocedores podrían decir, pues, o sea, no tiene caso, no es tan importante. Hay que hacer parlamento abierto. Yo me callaría la boca si no tuviera esa autoridad moral que me permite decirles sí se puede, pero no solamente se puede, es necesario hacerlo. Es necesario trabajar con las familias, con las organizaciones que tienen la experiencia en estas materias para que la ley pueda tener las respuestas que se necesita. Y ahí otra vez artículo por artículo, acompañado de las familias, acompañado de expertas de Naciones Unidas, poder construir un verdadero proyecto que responda a las necesidades de las familias. Artículo por artículo fue el trabajo, no fue por tema, no fue por capítulo, fueron artículo por artículo. Y de los grandes logros, yo creo que esta legislación en Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas de Jalisco es de las más avanzadas en todo el país porque logra romper y avanzar en el ámbito de protección de personas desaparecidas que había a nivel federal. México es el único país que lo tiene, o sea, mundialmente hablando, en donde se garantice y que por marco jurídico se obligue a las autoridades que las familias tienen que estar presentes en la toma de decisiones. No tengo denuncia, no tengo reporte y no tengo queja. El juez, aún así, tendría que aceptar esta solicitud y a su vez
iniciar de oficio, porque la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares es un delito que se persigue de oficio. Pedirle a las autoridades que inicien de oficio, si no se ha iniciado la búsqueda y la investigación, y darles un plazo. Tienes 30 días, 40 días para decirme si efectivamente esta persona está desaparecida. A partir de esta respuesta, la respuesta que dé la Fiscalía, la respuesta que dé la Comisión, tendría que iniciarse el procedimiento de desaparición especial de ausencia. Una de las cosas importantes de la Ley de Declaración Especial de Ausencia es que se logró que las familias que no tienen denuncia pueden proteger los bienes de la persona desaparecida, así como de sus familias y el patrimonio de la persona que no está, con el solo hecho de decir que no está y que tú compruebes de buena fe que tu ser querido no está. Entonces, es un logro importantísimo para todas las familias que se sienten amenazadas o que tienen alguna circunstancia en la que no puedan hacer una denuncia por desaparición, pues se les respetan sus sueldos y se les respetan también sus bienes. Se obliga en este caso al Poder Judicial a empezar a implementar una serie de acciones de accesibilidad para que las personas que están en distintas condiciones y en distintas situaciones de vulnerabilidad puedan acceder a los juzgados y a estas medidas, ¿no? No solo hablamos de traductores o de intérpretes, también estamos hablando de documentos de lectura fácil, estamos hablando de impresiones en braille. Obviamente todas estas tienen un impacto presupuestal en el actuar del Poder Judicial que tiene que verse reflejado año con año en el presupuesto que solicita el Poder Judicial para cumplimentar estas situaciones. Y otra cosa que también se logró, que todas las personas que trabajen en el gobierno del Estado y que tengan la situación por desaparición, los sueldos no se los suspendan. Jalisco es el hoyo negro de México. Sin las familias, no. Porque no deberíamos de tener en este país una ley de desaparecidos, porque no debería de haber nadie desaparecido. Pero estamos ante una cifra de más de 14,000 personas desaparecidas en el país. Fue desde luego más compleja por la naturaleza del tema. Y también es importante decirlo que tal y cual se aprobó por los colectivos, por la comisión, se aprobó en pleno. Entre las cosas o las exigencias que tenían los colectivos es que se creara en este caso una subcomisión, ¿no? Una de las cosas era que el dictamen pasara a otra comisión. Fueron 3 diputadas mujeres, la diputada Erika Pérez García, quien encabezaba, la diputada Priscila Franco Barba y la diputada Elizabeth Alcaraz Virgen. Se logró consensar que la participación estuviera y que girara en torno a las posibilidades de las propias familias. Fue un proceso virtual, el cual permitió también la participación de familiares que se encontraban al interior del Estado, ¿no? Entonces que también eso... como usar la tecnología, ¿no? a nuestro favor, ¿no? Ya se pudo trabajar en conjunto, las familias diciendo lo que íbamos padeciendo durante años para que los expertos las pusieran en los artículos donde se necesitaban ir. Por parte de la organización hemos estado pues, muy involucradas en ese proceso, pero tal como señalaba, lo más importante que nuestro involucramiento se basaba en poder participar en ese proceso junto con las familias. Había un tema que causaba mucha confusión, por llamarlo de esa manera, en la Fiscalía del Estado.
Es decir, los colectivos o familiares de personas desaparecidas argumentaban que a la hora de presentar una denuncia no les querían recibir la denuncia porque no habían pasado 72 horas para no recibirles la denuncia. En alguna ocasión me robaron a mí hace año y medio mi vehículo. Y mi vehículo que tenía un sistema GPS conectado a mi teléfono celular. Y me lo robaron y en menos de 5 minutos pudieron desconectar todo el sistema digital de localización del vehículo. En 5 minutos. Y que me digan que en un familiar me tengo que esperar 72 horas para poder determinar que hay presunción de delito, por favor. O sea, creo que este plazo no puede estar en el artículo 8 de la propuesta. Tienen que quitar ese plazo. Jalisco se suma y se convierte en el cuarto estado que quita la figura de persona no localizada. Y esto es importante porque obliga a las autoridades a iniciar la búsqueda individualizada con acompañamiento de diligencias de investigación que realizan las autoridades ministeriales. En esta nueva ley ya se les exige a los municipios que tengan grupos de búsqueda. Que se formaran células regionales y que hubiera coordinación entre regional y estatal. Tienes desaparecidos en el municipio, vaya y presente la denuncia ahí en su municipio y de ahí tienen que coordinarse con los estatales para que inicien la búsqueda inmediatamente. Pero también sobre la gestión de los panteones municipales. Muchas personas fallecidas no identificadas o identificadas no reclamadas están inhumadas en fosas comunes. Se establece un enlace de los registros civiles para que les avise a los panteones municipales cuando hay inhumaciones y esto les avise a la Comisión Local de Búsqueda. Se intenta hacer un engranaje en donde realmente las autoridades comprendan cuáles son sus papeles. Se conforman por elementos de seguridad pública municipal, pero no cualquiera, sino que tienen que ser elementos de seguridad pública municipal que estén capacitados, pero además que estén certificados en procesos de búsqueda de personas desaparecidas. Se aprobó el día 16 de febrero, la primera que fue ausencia, y el día 25 de febrero de la presente anualidad 2021 se aprobó Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. Y ya los juzgados aquí en zona metropolitana, los juzgados especializados en materia familiar, ya te pueden recibir la solicitud de declaración de ausencia. Lo más importante de una ley, considero que es su ejecución. O sea, podríamos tener una ley perfecta, ¿no? Pero si no se ejecuta de tal manera, pues es una ley vacante. ¿Por qué? Porque su ejecución no es la más adecuada. Que las leyes son instrumentos vivos que se pueden perfeccionar y no solo en Jalisco, sino en todo el país, que realmente no tenemos procesos adecuados de evaluación para saber si algo nos funciona o no nos funciona. Es en esa medida que podemos empezar a hacer perfeccionamientos. Ahora vemos con tristeza que realmente tenemos que ahora buscar y luchar por un presupuesto para que esta ley pueda ser óptima, para que se pueda llevar a efecto como está plasmada. Que las prácticas las siguen llevando a cabo igualmente sin ningún cambio de las leyes. Siguen los ministerios públicos diciendo que se tienen que esperar 72 horas las familias. Siguen sin querer dar copias a las familias de los expedientes. Todo eso que ya está en la ley, se acordó que no deben de pagar las familias los edictos y hasta la fecha se los siguen cobrando. También es un parteaguas que no tiene ninguna otra ley, la serie de definiciones en materia forense que se incluyen a la ley de personas desaparecidas. Deposición ilegal de cuerpos, el depósito legal, las áreas de resguardo, las fosas comunes, las fosas individualizadas, las fosas clandestinas. Pero la instalación del comité coordinador y también la creación del Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda. Los principios rectores para la búsqueda de personas del Comité Internacional de Personas Desaparecidas de Naciones Unidas y se convierten en obligaciones para las autoridades, ¿no? Cuando se publica primero la Ley de Declaración Especial de Ausencia y después la Ley de Personas Desaparecidas, saca un comunicado la oficina
en donde precisamente reconoce uno el proceso de participación, que esto es bien importante. No todos los congresos están dispuestos a sentarse. Yo creo que habrá sido como al menos 15 reuniones de 2 horas, es decir, teníamos no solo a los asesores y al secretario técnico, teníamos a las legisladoras, martes y jueves de 15 días completos, sentadas, escuchando a los colectivos. Entonces, estos procesos de participación, y luego reconoce que es gracias a este proceso de participación, a la escucha activa de las legisladoras, de cuáles eran las preocupaciones, pero sobre todo la detección de las necesidades, se logró traducir en una herramienta jurídica de vanguardia, ¿no? También genera pues muchas expectativas a nivel nacional, ¿no? Porque al final de cuentas, pues ahora se esperan que los siguientes procesos pues sean así. De ahí, desde luego, la participación de autoridades de todos los niveles de gobierno, así como autoridades internacionales que se involucraron en el tema. Ha aprobado en lo general el dictamen de decreto marcado con el número 10.15 por 30 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. Yo no me siento víctima, la verdad. Las víctimas son todos los que se llevaron. Desgraciadamente, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cuándo nos los van a traer de regreso? Los estamos esperando, las familias. La verdad es que esta ley nos protege, nos ampara y nos hace un poquito sentirnos parte de esta exigencia. Pero la verdad es que las familias desde el llanto, porque hubo llanto cuando se logró, hubo mucho llanto, hubo muchos sentimientos encontrados, bastantes sentimientos encontrados. Sabíamos que solamente era la puntita del iceberg porque nos falta mucho, pero ya está la ley. Sí quiero reconocer el trabajo de los colectivos en ese sentido. A mí me parece que es un tema demasiado complicado, un tema de mucha tristeza, porque no deberíamos de tener en este país una ley de desaparecidos, porque no debería de haber nadie desaparecido. No debemos tener a nadie que no pudiéramos encontrar. Sin embargo, pareciera que nos acostumbramos. Jalisco es el hoyo negro de México. Hasta el 8 de diciembre del 2020, nuestro estado era el primer lugar en víctimas de desaparición, con un acumulado histórico de 11,269 casos. No estamos hablando solamente de un número, porque eso es frío y no refleja la terrible realidad. Estamos hablando de miles y miles de familias que viven en la incertidumbre, con el dolor, porque no pueden encontrar a sus seres queridos. Sin las familias, no. Y es un hecho que el Congreso del Estado de verdad llevó a cabo lo que es un parlamento abierto, democracia, consensos. Y nos sumamos a su clamor de que haya justicia hasta encontrarlos. Muchas gracias. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque los buscamos. Porque los amamos. Porque los buscamos. Porque los amamos. ¡Desde se los llevaron! ¡Hasta encontrarlos! Porque entre cielo y tierra no hay oculto. ¡Por amor a ellos! ¡Hasta superarlos! ¡Por amor a ellos! ¡Hasta encontrarlos! Porque entre el cielo y la tierra no hay nada oculto.
Lo principal que podría hacer falta, que ha sido una de las reflexiones pues más complejas durante las mesas de revisión técnica que se han sostenido, ha sido el debate sobre el grado de autonomía de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Actualmente la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas depende de la Fiscalía del Estado de Jalisco, y ante los casos de desapariciones forzadas, del contexto criminal que enfrenta la entidad, consideramos clave dotar la autonomía suficiente para generar las investigaciones independientes sin posibilidad de pues poder contar con las indebidas influencias en su desarrollo. Ese punto no se logró incorporar, o por ejemplo no se logró incluir la creación del fondo estatal en cuanto al tema de desaparición. En ese sentido, ese fondo, sobre todo considerando la experiencia de otros estados, como por ejemplo el Estado de México, ha tenido pues un impacto importante para contar con los recursos inmediatos para generar las acciones de búsqueda urgente y operativa.